Paz, mis queridos alumnos, es un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a dar continuidad a lo que dejamos pendiente el día de ayer. Hemos estado hablando acerca del fundamento bíblico de cómo plantar iglesias, cómo sembrar iglesias. Y bueno, vimos como parte de la introducción también acerca de las 10 motivaciones. Yo espero que el día de hoy terminemos hasta el fundamento espiritual y donde ahí vamos a tener nuestra primera tarea. Déjeme poner la presentación de lo que quedó pendiente del día de ayer. Bueno, vimos el día de ayer parte del fundamento bíblico. Me voy a ir a la, a la laminilla que nos quedamos pendientes y vimos el día de ayer lo último acerca de las funciones en la iglesia de Jerusalén, basados en lo que dice Hechos capítulo 2 40 al 47, y hablamos que había querigma, había predicación, proclamación, cómo era que se incorporaban al cuerpo de Cristo a través del bautismo y se agregaba, Dios agregaba a la iglesia, cómo había enseñanza, es decir, había doctrina, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también había eh, un momento de comunión fraternal con la comida, con comer juntos, con las oraciones, y había confirmación a través de milagros, de señales, y había también un ministerio de servicio donde se atendían a los necesitados y los hermanos vendían sus posesiones de manera voluntaria para compartir los recursos. También había alabanza, glorificaban a Dios y era muy importante para cada reunión que tenían. También dentro de la identificación cultural, ellos procuraban dar buen testimonio a la comunidad. Ellos contaban con el favor de todo el pueblo. Y también algo muy importante, que cuando hay crecimiento espiritual, también hay un crecimiento numérico, ya que el Señor añade los que han de ser salvos cada día. Entonces, cuando nosotros ordenamos estas funciones de la iglesia, es importante destacar que aunque los métodos pueden cambiar, las funciones siguen siendo las mismas, son imprescindibles para el tarea para la tarea y el ministerio de la iglesia. Así que donde quiera que estemos, es bien importante trabajar este tipo de funciones. Vamos ahora al punto que nos toca el día de hoy, el fundador de la iglesia en Jerusalén. Y cuando nosotros consideramos el milagro del nacimiento de la iglesia, pues van a surgirnos dos preguntas muy importantes. La primera es como, ¿quién autorizó el establecimiento de esta congregación? ¿Quién fue el que la autorizó? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo se estableció la iglesia? ¿Cuándo se estableció la iglesia? Entonces, la respuesta a esta primera pregunta es que el mismo Jesús es el que autoriza el establecimiento de la iglesia. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, segunda parte del texto, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Jesús el que va a edificar la iglesia. Él va a establecer la iglesia. Entonces, este establecimiento de la iglesia fue confirmado con la presencia del Espíritu Santo el día de Pentecostés, según nos le escribe el doctor Lucas en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Y en el verso 4 dice claramente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes todos? Bueno, lo que refiere Hechos capítulo 1, 15, esas 120 personas que estaban en el aposento alto, todos, hombres y mujeres, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que esta es la respuesta a la primera pregunta. Y la respuesta a la segunda pregunta, ¿cuándo se estableció la iglesia? Bueno, es que sucedió cuando el evangelio, cuando el reino de Dios fue predicado. Y la gente entonces respondió incorporándose al cuerpo de Cristo. Y otro modo de decirlo es que el establecimiento de la iglesia era el derecho de nacimiento de los que oían el evangelio y decidían ser discípulos de Cristo. Es decir, es cuando las personas deciden ser parte del cuerpo de Cristo y
entonces a través de una fe pública, a través del bautismo, se incorporan a el cuerpo de Cristo, a la iglesia. La modalidad de la iglesia en Jerusalén. Cuando hablamos de la modalidad de la iglesia en Jerusalén, hablamos que eh, la fundación de la iglesia fue resultado del querigma y del poder del Espíritu Santo. Es decir, por un lado la palabra de Dios y por otro lado el poder del Espíritu Santo. Van juntos. La predicación de la palabra de Dios, el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Y vemos en el Nuevo Testamento que ahora esta nueva congregación y las demás que van a venir se van a establecer y van a desarrollar pautas por medio de las cuales cada congregación, cada iglesia va a llevar a cabo sus funciones. Y en vista de esto, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que no encontramos en la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que no hay? Miren, en primer lugar, no encontramos una jerarquía apostólica, es decir, alguien que esté al frente, que esté al cargo. Es el Espíritu Santo el que va a utilizar diferentes personas para responder a todos los desafíos que la iglesia va a enfrentar. Cada momento, cada tiempo en que haya un desafío, van a levantarse hombres llamados y tocados por el Espíritu Santo para responder a estos desafíos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, estaba ya la iglesia involucrada sin que se les pidiera de manera voluntaria. Ellos vendían sus posesiones y las donaban para el servicio de la iglesia. Y en Hechos capítulo 5, el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pedro para confrontar la mentira, el engaño de Ananías y desde luego también a su mujer Zafira, pero es directamente con Ananías en el capítulo 5 de los Hechos. En Hechos capítulo 6, los 12, ya no es Pedro, sino los 12, ahora reúnen a toda la congregación de Jerusalén para seleccionar a 7 hombres que les van a dar una diaconía, un servicio. Ellos se van a encargar de un problema que está suscitando entre las viudas judías y las viudas helenísticas. Es decir, que hay un problema de descuido en la distribución del pan. Y aquí es interesante notar que las personas que ellos eligieron, los 7 varones que ellos eligieron, tenían nombres helenísticos. Pero algo muy importante es que ellos buscaron requisitos bien importantes para nombrarlos, y que fueran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, la pregunta que es muy interesante, puede ser que el Espíritu Santo haya guiado a la iglesia a seleccionar a los que tenían la mejor comprensión y la mayor sensibilidad cultural hacia las vidas que sentían que eran descuidadas. Es decir, a cómo es que las personas que son nombradas, los 7 diáconos, la mayoría de ellos tenían nombres griegos, helenísticos. Entonces, quiere decir que entonces el Espíritu Santo prácticamente intervino porque buscó personas que tuvieran una comprensión especial sobre la cultura de las viudas, por la sensibilidad al problema, para que pudieran, lo que se había descuidado, cuidarlo de una manera eficaz. En Hechos capítulo 15, que narra allí el primer concilio en Jerusalén de la iglesia, es el apóstol Santiago quien es el que preside el concilio, que decidió no imponer prácticas culturales y ceremoniales judías a los conversos gentiles. La imagen que nosotros vemos es que es al Espíritu Santo como el que inicia, o el iniciador de la iglesia en Jerusalén, y también el que guía a la iglesia a enfrentar esos temas difíciles que hubieran alterado la naturaleza de la iglesia y hubieran desviado la misión de la iglesia. No encontramos entonces en Jerusalén una jerarquía apostólica que tomara decisiones para la iglesia. Es decir, no miramos a un Pedro, a un Juan o a un Jacobo, sino cómo el Espíritu Santo va utilizando a diferentes, por un lado a los 12, por un lado a Santiago, por otro lado a Pedro, pero hay esa versatilidad en que el iniciador de la iglesia es el Espíritu Santo y la guianza de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sí encontramos en la iglesia de Jerusalén? Ya vimos lo que no encontramos. Ahora, ¿qué es lo que sí estamos encontrando? Aquí
lo que encontramos es que es una iglesia que es sensible al Espíritu Santo, porque en cada situación la iglesia busca la dirección del Espíritu Santo. La iglesia en Jerusalén siguió siendo una iglesia de oración. Cuando ellos, Jesús les dice que ellos se tienen que quedar en Jerusalén, que no se tienen que mover, ellos esos días se la pasan orando, unánimes juntos, dice, orando. Y es cuando viene la llenura del Espíritu Santo, viene el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces la iglesia es una iglesia de oración, pero también la iglesia es una iglesia obediente a los mandamientos de Dios. Y es una iglesia que busca el poder del Espíritu Santo a cada paso que da. Entonces hay tres cosas muy importantes que hay que sumar: oración ferviente, obediencia a los mandamientos de Dios y una búsqueda de la llenura y del poder del Espíritu Santo para dar cada paso. Así que existía también un fuerte compromiso de poner un fundamento doctrinal firme. Había un compromiso de ser fieles a la doctrina, sabiendo entonces que fue el Señor Jesucristo el que les había ordenado: vayan y hagan discípulos y enséñenles a que guarden todas las cosas. Los apóstoles fueron celosos en establecer la iglesia de Jerusalén sobre las enseñanzas de Cristo. Vemos evidencia en esto cuando nosotros revisamos Hechos capítulo 2, verso 42. Perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles. Es decir, estas no eran enseñanzas propias de los apóstoles, sino eran enseñanzas que habían recibido de Cristo. Y ellos fueron tan celosos en llevar a cabo las funciones de la iglesia basados en el único fundamento, en la piedra angular que es Cristo. Él estableció su enseñanza, el Señor. Muy bien. El establecimiento ahora de la iglesia de Antioquía. Vamos a dejar la iglesia de Jerusalén en Israel y ahora vamos a irnos a Siria, a otro país. ¿Y cómo se establece la iglesia de Antioquía? Después del establecimiento de la iglesia de Jerusalén, claro que se establecieron iglesias por toda Judea, por Samaria, porque se va a cumplir lo que la palabra profética de Jesús en Hechos capítulo 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Así que entendemos, ¿verdad? Que allá en Hechos capítulo 8, como dice el verso 12, Felipe predicaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Y cómo después del bautismo van los apóstoles a reafirmar lo que el trabajo evangelístico de Pedro y van y ponen manos para que reciban también el Espíritu Santo. Y así empiezan a haber iglesias tanto en Judea como en Samaria. Hechos contiene más información de la iglesia en Antioquía que sobre todas las que ya hemos mencionado, que las que hubo en Judea o que las que hubo en Samaria. Y para eso nos van a surgir dos preguntas que tenemos que darle respuesta. La primera es: ¿la iglesia en Antioquía tenía una iglesia madre? Es decir, ¿es resultado de una iglesia madre que la hizo nacer y crecer? O segundo, ¿se siguió en Antioquía la modalidad que había adoptado la iglesia en Jerusalén? Son dos preguntas muy interesantes que corresponden a ver cómo se estableció la iglesia en Antioquía. El origen de la iglesia en Antioquía. El día de ayer les comentaba acerca de cómo fueron los judíos por medio de la persecución que se fueron moviendo de un lugar a otro y que fueron traspasando las fronteras de Israel. Para responder esta pregunta, si la iglesia de Antioquía tenía una iglesia madre, debemos investigar acerca de los que están involucrados, de todas las personas que están involucradas en el establecimiento de esta iglesia. Y para ello tenemos que irnos a Hechos capítulo 11, el versículo 19. ¿Qué dice en esa parte del texto? Los que habían sido esparcidos. ¿Por qué habían sido esparcidos? A causa de la persecución. ¿Hasta dónde fueron? Fueron hasta Fenicia, Chipre. Y estamos hablando Fenicia del lado de la frontera de Israel, y Chipre allá en el mar Mediterráneo, y Antioquía, ahora Siria, sin comunicar la palabra a nadie excepto a los judíos. Es decir, ellos eran judíos predicándoles a otros judíos.
eran judíos que se habían convertido a Cristo, que estaban huyendo de la persecución y que ellos a dónde iban, iban predicando, sembrando la palabra, hasta que llegaron a Antioquía. Entonces, la predicación de estos judíos convertidos se circunscribía, solamente se dirigía a los judíos, solo a los judíos. Y es como si nosotros tomáramos el texto de Juan 3:16, ¿lo recuerdan? Que dice, porque de tal manera amó Dios a los judíos, que ha dado su Hijo unigénito. No, no, el texto no dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Entonces, ellos tenían la referencia de solo predicarle a los judíos. Y quizás porque de cómo fueron instruidos en el ministerio. Allá lo podemos ver en Mateo capítulo 10, y ustedes pueden ver el versículo 6 y 7, sobre todo el 5, 6 y 7, donde dice que el Señor les dijo, miren, no vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos quedaron con ese concepto de ir a las ovejas perdidas de la casa, solo a los judíos. En Hechos capítulo 11, 20, entonces leemos de otro grupo, hay otro grupo. Estos eran unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Es como si la predicación que es exclusivista hacia los judíos se les sale de las manos porque el Espíritu así lo requiere, porque el Espíritu así lo manda, y este grupo de hombres de Chipre y de Cirene entran en Antioquía y entonces hablan a los griegos anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Es muy posible que estos judíos que predican en Antioquía sean judíos de la diáspora que habían ido a Jerusalén a adorar en el día de Pentecostés y que ahí se convirtieron, que allí escucharon hablar en su idioma de donde eran y ahora vienen de regreso y pasan por Antioquía y entonces les predican también a los griegos. Es importante que no fueron los apóstoles quienes empezaron la iglesia en Antioquía, sino fueron los laicos, los, los, eh, los nuevos creyentes que se habían sido esparcidos por la persecución. Eran los nuevos creyentes. No es que llegó un apóstol de los 12 a Antioquía y originó la iglesia. No, miramos nosotros que el origen se da a través de que el Espíritu Santo mueve a estos varones a compartir la palabra, siendo chipriotas y de Cirene, y entran en Antioquía y hablan del Señor. El Espíritu Santo entonces es el que lleva a Antioquía a esos sembradores de iglesias. ¿Por qué? Porque se requería este tipo de gente, gente de diferentes localidades, diferentes áreas, de diferentes antecedentes culturales, para establecer la iglesia en una ciudad multicultural como Antioquía. Antioquía es un lugar cerca del mar donde hay mucho comercio, donde confluyen eh, muchas personas de diferentes países a comerciar la seda, a comerciar sus productos del campo, a comerciar textiles, etcétera, etcétera. Entonces, es una ciudad multicultural. De hecho, ahí había un regimiento muy fuerte de Roma que controlaba toda esa parte y era como una ciudad muy importante para el Imperio Romano. Entonces, estamos convencidos claramente que esta fue la obra del Espíritu Santo y no meramente una afortunada coincidencia, ¿no? Recuerden cómo confluyen las cosas para que se vaya dando la conformación de la iglesia. Así que la contribución de estos sembradores de iglesias que llegaron de Jerusalén puede considerarse de por lo menos de tres maneras. Vamos a ver la primera. Estas eran personas especialmente aptas para alcanzar judíos. Sí, eran personas que conocían el judaísmo, que conocían la religión, que conocían a sus hermanos y estaban especialmente aptas. Pero la segunda manera es que tenían algo de conocimiento también de cómo es que había nacido la iglesia en Jerusalén y cómo estaba funcionando Jerusalén. Ya tenían el conocimiento. Dice, la iglesia de Jerusalén, así se fundó y así está funcionando.
Y la tercera, ellos también habían aprendido la doctrina de los apóstoles. Así que, por consecuencia, por ende, estaban en condiciones de impartir la misma doctrina a los nuevos creyentes de Antioquía. Si hubiera solamente quedado en manos de los creyentes de Jerusalén, quizás solamente se hubieran limitado solo a los judíos. Pero aquí el abanico se abrió para que de diferentes naciones personas aceptaran a Jesucristo, pero esas personas que aceptaban a Jesucristo se les impartía la misma doctrina de los apóstoles, es decir, la misma enseñanza de Jesús. ¿Los hacía diferentes de la iglesia de Jerusalén? Creo que no. Creo que no, porque Jerusalén, los discípulos de Jerusalén estaban permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. Y la iglesia de Antioquía empezaba también a trabajar con la doctrina de los apóstoles. Entonces concluimos el verdadero agente en la siembra de la iglesia en Antioquía fue el Espíritu Santo. No hay evidencia de que la iglesia de Jerusalén fuera una iglesia madre o una iglesia patrocinadora, una iglesia de envío misionero, les pagamos, les damos economía para que vayan y hagan la obra, o una iglesia madre donde está a cargo de todo el funcionamiento de la iglesia hija. No, no enviaron sembradores de iglesias a empezar una misión o una congregación hija en Antioquía. No, no lo hicieron. El Espíritu Santo obró para reunir a los que ayudarían para que la iglesia se desarrollara. Y miren, hay algo muy interesante, porque yo siempre he dicho que en cada iglesia debiera haber un Bernabé, porque entre ellos estarían Bernabé y Saulo. Pero hablamos de Bernabé primero, porque Bernabé es el hermano que está pendiente de todos en la iglesia. Quién viene, quién no viene, por qué no está, qué está pasando con él. Bernabé llega enviado de Jerusalén a Antioquía como si fuera un observador o como si fuera un corresponsal. Como cuando mandan un corresponsal de guerra para un Notimex, para un noticiero, y dice, repórtanos qué está sucediendo allá. Y parece que así llega Bernabé. Llega de Jerusalén hasta Antioquía como si fuera un reportero, como alguien que va a reportar algo de lo que está pasando. Porque algo que está sucediendo es que la iglesia está en una explosión demográfica, está en un gran crecimiento. ¿Qué está pasando en Antioquía? Infórmanos qué está pasando. ¿Cómo que griegos, en un gran número de ellos está creyendo? ¿Cómo que la iglesia, aparte de judíos, hay muchos griegos que han creído? ¿Qué está pasando ya? Y entonces Bernabé llega hasta Antioquía. Y por otro lado, como Bernabé no pudo introducir a Saulo en el capítulo 9 de Hechos, no lo pudo introducir a la iglesia de Jerusalén no aceptó a Saulo porque tenían miedo de él, era perseguidor de la iglesia, lo conocían todas sus fechorías, todo lo que había hecho, y no fue fácil que Saulo entrara a la iglesia. Pero yo creo que Bernabé dijo, si no lo meto en el 9 lo meto en el 11. Y no lo metió en el capítulo 9 pero lo metió en el capítulo 11 a la iglesia. Pero ya no lo metió a la iglesia de Jerusalén, lo introdujo a la iglesia de Antioquía. Y así ustedes pueden leer el versículo 24, 25, de Hechos capítulo 11, de cómo Bernabé tiene que ir hasta Tarso de Cilicia a buscar a Saulo y dice, ¿qué hace usted aquí? Véngase a la iglesia. Y lo introduce a la iglesia de Antioquía. Entonces, en Hechos 11, 22, miramos que entre ellos estaban Bernabé y Saulo, y Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén, como dice el verso 22. Sin duda, su ministerio habrá fortalecido a los nuevos convertidos en la doctrina de los apóstoles, porque si usted lee Hechos capítulo 11, 23, dice que, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Bernabé? Cuando llegó vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios, vio cómo se habían convertido ellos y les propuso que con propósito de corazón les dijo, permanezcan fieles al Señor. Si ustedes ya aceptaron a Cristo, son gentiles y aceptaron a Cristo, ahora permanezcan fieles al Señor. Y fieles al Señor, ¿qué implica? Que tenían que esos convertidos ser fortalecidos en las doctrinas de los apóstoles. Bernabé fue por Saulo,
y hasta Tarso de Cilicia, en su lugar de origen, y lo introduce a la iglesia. Y durante un año son capacitados allí en Antioquía para ser enviados a una misión hacia los gentiles. Entonces podemos ver que el ambiente multicultural de Antioquía era ideal para capacitar a misioneros, para ir a otras culturas. Es bien importante cómo el ambiente multicultural de Antioquía va a ayudar. Y uno se pregunta, ¿por qué no surgieron misioneros de Jerusalén? ¿Por qué están surgiendo de Antioquía? Ah, bueno, es que Antioquía era un centro multicultural y va a ser de mucha utilidad que los que estuvieran allí fueran enviados como misioneros, pero no los envía la iglesia, vamos a ver más adelante. Aunque Bernabé ha sido miembro de la iglesia en Jerusalén por 7 años, él no fue nombrado misionero allá en Jerusalén por la iglesia. Lo mandaron como un corresponsal. Y la iglesia de Antioquía confirmó lo que el Espíritu Santo indicaba. Apartadme, dijo el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13, verso 2. Enseguida entonces leemos, entonces, habiendo ayunado, ¿quién? La iglesia. Y orado, ¿quién? La iglesia. Les impusieron las manos, ¿quién? La iglesia. Y los despidieron, ¿quién? La iglesia. Y la iglesia oró, la iglesia ayunó, la iglesia impuso manos y la iglesia los despidió. Pero ¿quién pidió que los apartaran? Fue el Espíritu Santo. Pautas de la iglesia en Antioquía. Eh, la iglesia de Antioquía, la pregunta aquí, que es válida, ¿se usó como modelo la iglesia en Jerusalén para establecer la iglesia de Antioquía? ¿Se usó? Es la pregunta. Es decir, la iglesia es un modelo que ya vimos, pero ese modelo se usó para establecer la iglesia de Antioquía. Porque algo muy importante, sus pautas doctrinales eran idénticas. Recuerden que ellos no perdieron su esencia con respecto a la enseñanza apostólica, a la enseñanza de Cristo. En Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas vemos un compromiso inflexible por parte de los apóstoles para edificar sobre el fundamento de Jesucristo. Aunque la pureza doctrinal era la primera de que la iglesia en Jerusalén funcionara como guardiana absoluta de la fe. Como podríamos decir, la iglesia de Jerusalén tiene hermanos que cuidan la sana doctrina, que son guardadores de la sana doctrina y son vigilantes de que se cumpla la sana doctrina. No, no. Pero los que iban pregonando el evangelio iban también enseñándoles a los discípulos a que guarden todas las cosas. Entonces, la pureza doctrinal era la primera prioridad. La iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé al concilio en Jerusalén. No fue la iglesia de Jerusalén la que los convocó. A ver, manden ustedes representantes al concilio que vamos a elaborar. No, la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque también ellos tenían el sentido perfecto de un compromiso de edificar sobre el fundamento de Cristo. Había un compromiso y hacerlo era responsabilidad de cada iglesia local. Sus funciones eran idénticas. Entonces, en base a las funciones idénticas, había una gran responsabilidad de cada una de las iglesias locales y había un compromiso de estar edificados sobre el fundamento que es Cristo. Así que me viene a mi mente los concilios nacionales que tenemos en nuestro país, donde cada iglesia manda a sus conciliares al concilio nacional para tratar asuntos de doctrina y estar todos de acuerdo. Pero todos tratamos de estar fundamentados en la doctrina de Cristo. Y entonces estamos muy contentos con nuestra doctrina porque creemos que estamos fundamentados en la doctrina apostólica y en la doctrina de Cristo. Y nos sentimos con esa seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, hablamos de las pautas de la iglesia de Antioquía. Cuando examinamos el nacimiento de la iglesia en Jerusalén y también vemos el establecimiento de Antioquía, encontramos varias lecciones importantes para nosotros
en la actualidad, cómo es que podemos sembrar iglesias robustas, iglesias sanas, iglesias misioneras, iglesias fieles a la doctrina apostólica, fieles a la doctrina de Cristo. O sea, esto que ya vimos que pasó con Jerusalén y con el establecimiento de Antioquía, ahora nos da ciertas lecciones. La primera, que es muy importante, fue el Espíritu Santo quien dio a luz a la iglesia en Jerusalén. Fue el Espíritu Santo. Entonces tenemos que asegurarnos de que para las iglesias de hoy, para sembrar iglesias en la actualidad, tenemos que asegurarnos que no son nuestras intenciones, que no basta nuestro dinero, nuestra economía, que no basta nuestras buenas intenciones, sino debemos estar seguros que sea el Espíritu Santo el que nos esté moviendo a sembrar una nueva iglesia. La segunda, los apóstoles y más adelante otros que ya se convirtieron, como en el caso como Bernabé, jugaron un papel en el establecimiento de un fundamento doctrinal sano, enseñando lo que el Señor les había ordenado. Es decir, cuando vemos allá Hechos 11:23, donde dice, eh, tengan en su corazón un propósito, permanezcan fieles al Señor. No debemos ser fieles al pastor, fieles a eh, solamente a algo nominal, sino debemos ser fieles a la palabra de Dios, fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a su doctrina. Entonces ellos jugaron un papel muy importante para el fundamento doctrinal, enseñando lo que el Señor les había ordenado. Eso es bien importante y hay que subrayarlo bien. Enseñaron lo que el Señor les había ordenado. Tercera, la iglesia en Jerusalén facilitó el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Es decir, cuando hablamos de facilitó, puso prácticamente la facilidad de que los que fueron a predicar iban de Jerusalén, que enviaron a Bernabé, dieron la facilidad para que se estableciera la iglesia en Antioquía. Y a su vez, la iglesia en Antioquía cumplió una función similar en relación con las iglesias que Pablo y Bernabé iniciaron. También fue una iglesia facilitadora. Así como Jerusalén fue una iglesia facilitadora, Antioquía también cumplió la función similar de ser facilitadora para que ahora Pablo fuera lanzado junto con Bernabé e iniciaran nuevas iglesias. La cuarta, la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía fueron iglesias hermanas. No fueron contrincantes, no fueron adversarias, no, hermanadas, estaban hermanadas en la misma fe. Incluso la última, en este caso Antioquía, contribuyó financieramente cuando supo que la iglesia en Jerusalén sufría necesidad económica. Podían recoger ofrendas y enviarlas a los creyentes de Jerusalén para solventar su necesidad económica o su sustento, para que pudieran tener el pan y la sal en la mesa y pudieran salir adelante. La iglesia de Antioquía fue una iglesia hermana de Jerusalén. Metodología de Pablo en Éfeso. Ok, dejamos Jerusalén, dejamos Antioquía y ahora vamos a irnos a Asia Menor, a Asia, y vamos a ver algunas actividades de Pablo en las diferentes congregaciones. Metodología de Pablo en Éfeso. Tenemos que recordar que Pablo fue guiado a Éfeso por el Espíritu Santo y que fue el Espíritu Santo quien preparó el corazón de los oyentes, proveyendo los colaboradores, quienes iban a ser las personas que iban a trabajar con Pablo, quién iba a ser su equipo, quién iban a ser sus colaboradores. Y en Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Inicio de las relaciones humanas. En Hechos 18 dice que camino de regreso desde Corinto a Antioquía de Siria, Pablo hace su primera visita a Éfeso, como lo había hecho en otras ciudades. Pablo visitó la sinagoga donde se le permitió el uso de la palabra a través de su mensaje. Pablo plantó la semilla del evangelio entre los judíos del lugar.
eh, como algunos fueron receptivos, no todos, Pablo les prometió volver y dice, bueno, en el verso 21 de Hechos 18, si Dios quiere, voy a volver a venir. Esto muestra que Pablo sabía muy bien que depende del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que puede hacer que sus planes se realicen o a que sus planes se alteren. Porque por más lógico que pareciera, de regresar a Éfeso, a lo mejor no lo iba a poder hacer si el Espíritu Santo le impedía. Como vamos a ver más adelante, cómo hubo impedimento de parte del Espíritu Santo para que incluso Pablo no visitara a los hermanos de lo que es el primer viaje misionero. Y entonces aparece un segundo viaje misionero, pero provocado y producido por el Espíritu Santo. Aparición de un núcleo de creyentes. ¿Qué es un núcleo de creyentes? Porque eso vamos a estar hablando durante toda la cursada, todo este curso. Aquel equipo de trabajo que va a trabajar con el misionero. Pablo no pudo quedarse en Éfeso después de hacer contacto inicial, pero dejó un matrimonio, Priscila y Aquila, porque no quería judíos allí y expulsados. Y llegaron a la ciudad de Corinto. Allá dice el capítulo 18, llegaron a la ciudad de Corinto y ahí los conoció Saulo porque se identificó con ellos. Era hermanos que hacían el mismo trabajo que él, tiendas de campaña, velas de barco, se dedicaban a la costura y a hacer ese tipo de prendas y era del mismo oficio que ellos. Entonces llega a su casa y con Priscila y Aquila establecen un punto de avance. Si ustedes leen Hechos 18, del 18 al 19. Estando allí, Priscila y Aquila conocen a un varón llamado Apolos. Este es un predicador elocuente. Se entiende que es un seguidor de las enseñanzas de Juan el Bautista, es decir, es del movimiento juanino. El movimiento juanino es el bautismo que solamente se recibe para arrepentimiento, para perdón de pecados. Ese es el movimiento. Y al notar una deficiencia, es decir, este matrimonio nota una deficiencia en la comprensión de las Escrituras, especialmente con respecto al Mesías, al Cristo, es Priscila y Aquila que lo disipulan, según el verso 26 de Hechos 18. Después Apolos ya va a Acaya, fue a Acaya, verso 27, y aparentemente había ya un núcleo de creyentes en Éfeso a esas alturas, porque el verso 27 dice, afirma que los hermanos le animaron. Y por medio de la obra de Priscila y Aquila, se estableció un núcleo en Éfeso. Así que es muy importante esta parte de poderla entender, que este núcleo de creyentes, Priscila y Aquila, se establecieron como un núcleo en Éfeso. Establecimiento de la iglesia o de una iglesia. Pablo regresa a Éfeso con el propósito de evangelizar y establecer la iglesia. Entonces ya no estamos en el capítulo 18 de Hechos, ahora estamos en el capítulo 19. Y lo va a hacer de diferentes maneras. ¿Cómo es que va a trabajar el trabajo de evangelización y de establecer la iglesia? La primera, va a dedicar tiempo, primero, a corregir las creencias de los que habían sido bautizados con el movimiento juanino, el bautismo de Juan, porque ellos no conocían nada del Espíritu Santo. Dice, que saben del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos si eso es real, si existe, en que fueron bautizados. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Vean los versículos del 1 al 7. Pero ellos no tenían una experiencia personal salvadora en Jesucristo. Había falta de un encuentro personal con Cristo. Y entonces, Pablo se asegura de que se corrijan estas creencias. La segunda, Pablo fue a la sinagoga y comunicó el evangelio presentando a Cristo como el Mesías. Bueno, a Jesús como el Mesías, porque la palabra Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo en griego y Mesías en hebreo. A Jesús como el Mesías. Y algunos fueron reacios y se negaron a creer, según el verso 9. Pero los que sí creyeron, entonces siguieron a Pablo, quien fue admitido en la escuela de Tirano, donde discutía cada día. Es decir, Tirano le presta la escuela y es ahí donde Pablo está durante 2 años utilizando el púlpito de Tirano para la ciudad y toda la provincia, según el verso 10 del capítulo 19 de Hechos. El ministerio de Pablo
ha ganado a tantos para Cristo y causó tal impacto en las actividades comerciales relacionadas con la diosa Artemisa que generó un disturbio, porque claro, cuando la gente empezó a convertirse a Cristo y abandonar su idolatría, pues ahí había un templo famoso, la diosa de los Efesios, Artemisa, y entonces pues a los comerciantes no les causó el beneplácito de que perdieran economía porque la gente empezó a creer en el resucitado, en Jesucristo. Y esto causó un disturbio y Pablo tuvo que irse de la ciudad de Efeso según el capítulo 20 y estamos en Hechos 20, verso 1. Desarrollo de la iglesia. Estamos hablando del desarrollo de la iglesia de Éfeso. La iglesia recibió visitas posteriores del apóstol Pablo. Volvió para seguir capacitando a los nuevos creyentes de Éfeso. Y Pablo también ayudó enviando colaboradores como Timoteo, como Tito y Tichico. Colaboraron tanto en la tarea de instruir a los creyentes, corregirlos de falsas doctrinas, organizar a la iglesia y darle cuidado pastoral a los creyentes, alimentando sus vidas espiritualmente. Pablo también ayudó a la iglesia en su desarrollo, también por medio de la epístola que les escribió, la carta a los Efesios. Y en esta epístola trata temas de doctrina, trata temas de piedad cristiana, vida cristiana y de ética. Y esta epístola, a la carta a los Efesios, al igual que las visitas que hizo Pablo, revelan cuánto los amaba, qué profundo interés tenía Pablo por la salud espiritual de ellos y también de su vida de enseñanza y doctrinal de esa nueva congregación. Porque cuando él hace su discurso de despedida, van a tener que enfrentar un juicio y van a tener que ir hasta Roma. Él congrega a todos los ancianos y llegan todos los pastores y ahí usted puede lean en casita Hechos capítulo 20, el discurso de despedida. Y el verso 32 dice que cuando se despide, muestra a él su confianza en la obra del Espíritu Santo para animar y sostener a esta nueva congregación. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre, entre todos los santificados. Hechos 20:32. Vean cómo él se despide encomendándolos a Dios, a su palabra y al poder de su Espíritu Santo. Metodología general de Pablo. La metodología que Pablo usó en Éfeso era parte de la metodología general que empleaba en el establecimiento de otras iglesias. Eh, Hay un autor que es David Hesselreib, bosqueja a lo que él llama el ciclo paulino. Y en su libro Planting Church Cross Culturally, es decir, la siembra de iglesias en otras culturas, bosqueja el ciclo paulino para sembrar iglesias y sugiere el siguiente bosquejo. Esto es lo que sugiere este escritor en su libro. Comisionar misioneros. Hechos 13, 1 al 4. O sea, va eh, haciendo un resumen o está haciendo un bosquejo de cómo se dio el trabajo misional de Pablo y cómo plantó iglesias. Entonces, primero, comisionar misioneros. Hechos 13, del 1 al 4. En Antioquía, mientras la iglesia ayunaba y oraba, el Espíritu Santo les indicó, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, como que dice, hay que apartar personas para el trabajo misionero y comisionarlos. Es importante notar, la iglesia no los llamó, la iglesia ni los motivó a ir. Lo que hizo la iglesia es un reconocimiento al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo los que los ha convocado, los ha llamado al servicio misionero. Entonces, la tarea de la iglesia era dejarlos ir para la obra misionera. Y aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el iniciador en la tarea de sembrar iglesias. Y podemos decir entonces que la iglesia en Antioquía solamente capacitó a estas personas para que perfeccionaran sus habilidades para sembrar iglesias en otras culturas. Es decir,
Antioquía, una iglesia multicultural, cosmopolita, tiene personas de diferentes lugares, entonces de diferentes culturas, y es como un buen cultivo para generar misioneros que vayan a otras culturas, perfeccionar sus habilidades. La iglesia también facilitó brindándole su continuo apoyo moral y sus oraciones, mientras sembraban iglesias en lugares distantes. Por lo tanto, la iglesia en Antioquía era una iglesia enviadora o una iglesia facilitadora más que una iglesia madre para las nuevas iglesias que surgían a lo largo de y ancho de la Asia Menor. Según Hechos 13, 14 al 16 y 4:1. Pablo, su estrategia, acudía primero a la sinagoga judía en la ciudad a la que arribaba. Es decir, detectaba que había sinagoga en esa ciudad, entonces era lo primero que acudía. Allí arribaba. Y allí en la sinagoga va a encontrar tres tipos de personas: los judíos, los prosélitos y la gente temerosa de Dios. Es decir, que, bueno, ni judíos ni prosélitos, gente solamente que teme a Dios. En la mayoría de los casos, los que aceptaban el mensaje se encontraban en estas dos últimas categorías: prosélitos, o sea, prosélitos, gentes que se convertían al judaísmo, y gente que también simpatizaba y que era temerosa de Dios. Cuando los judíos le negaban acceso a la sinagoga, decían: ya no te prestamos el púlpito aquí, busca otro lugar donde te puedas reunir. Y entonces, por ejemplo, sucede lo que miramos, la escuela de Tirano. Voy con Tirano, me presta su escuela y la uso de púlpito. Y es una bendición para toda la ciudad de Éfeso. Pablo utilizó muchos lugares para comunicar el evangelio. No fue alguien cerrado en una sola manera de predicar, porque predicaba en las sinagogas, en locales alquilados, en palacios durante su juicio, con Agripa, con Festo. Él predicaba, él ocupaba todos los lugares, junto a los ríos, como ya miramos en Filipos, el momento de la oración en los ríos, en los hogares, en las cárceles, en el mercado, en los estadios. Usaba sus contactos como fabricante de tiendas para alcanzar a otros con el evangelio, Priscila y Aquila, en el caso de Hechos 18. Y hasta aprovechó las experiencias de ser atacado por el populacho y de sufrir un naufragio para anunciar las buenas nuevas del evangelio. O sea, Pablo, si viviera ahora, si estuviera con nosotros, usaría todos los medios a su disposición, incluyendo predicar por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico, por TikTok, videoconferencias, para proclamar el mensaje de Jesucristo. No estaría limitado. Usaría plataformas y utilizaría todos los medios para compartir el evangelio. Para que tengan ustedes una idea. Congregar a los creyentes. Entonces, viene el siguiente punto. Pablo sabía que para discipular adecuadamente a los conversos, a los que se habían convertido, tenía que tener reuniones congregacionales, tenía que reunirlos en congregaciones. Estas congregaciones se reunían en salones alquilados, en casas paternas, casas de familia, y donde quiera que hubiera espacio disponible. Lo importante no era el lugar, sino la congregación de creyentes. Y esto hay que asumirlo bien correctamente. Porque, por ejemplo, yo he estado predicado abajo de las palmas de coco, de los árboles de mango. Y, y ahí se han bautizado y ahí empezamos el grupo. Hoy estamos en una casa prestada, pero, pero es la manera de cómo podemos congregar a la gente para que se disipule, para que crezca, se desarrolle. Así que lo importante no es el lugar, sino la congregación de creyentes. No hay ningún caso en que Pablo tuviera en cuenta el lugar en el que la congregación se reunía como base para determinar si el grupo podía considerarse una iglesia. De hecho, usa en repetidas ocasiones en sus escritos la expresión la iglesia que está en su casa. Por ejemplo, la de Romanos 16:5. La iglesia que está en su casa. Salúdame los hermanos a la iglesia que está en su casa.
Confirmar la fe. Eh, perdón. Confirmar la fe. Hechos 14, 21 y 22 y Hechos 15, 41. Cuando Pablo y su equipo misionero veían a la gente cómo aceptaban a Cristo como Salvador, procedían inmediatamente a trazar planes para el discipulado. Dice estos versículos, Hechos 14, 21 y 22, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Entonces, ya creyeron, pero hay que seguir fortaleciendo la fe, confirmando la fe, trabajando sobre la fe. Y aquí notamos lo que vemos con tanta frecuencia en el ministerio de Pablo, al igual que el ministerio de otros apóstoles, como el caso de Pedro, una profunda dedicación a proveer un fundamento fuerte, las enseñanzas de Cristo para las iglesias que surgían. Por ejemplo, en el Corinto, fíjense, 1 Corintios 15, lo mismo que yo recibí, es lo mismo que yo les enseño, hablando de la muerte de Cristo, porque lo que yo recibí, se lo estoy enseñando. Y créanme, si no fuera así, entonces no seríamos salvos. Porque Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, la dedicación del apóstol es de dar las enseñanzas de Cristo con respecto, por ejemplo, en 1 Corintios, hablando de 11 de la Cena del Señor, hablando de la unidad de la iglesia, capítulos primeros de 1 Corintios, de la importancia de estar unidos en Cristo, de la comunión, de la importancia de la unidad, de la importancia del crecimiento espiritual, personal y el crecimiento numérico. Entonces, las enseñanzas de Cristo eran importantes dedicarles para proveerles este fundamento fuerte, para que las iglesias puedan surgir bien. Y constituir líderes, 14:23. Uno tiene que, donde quiera que uno esté, uno tiene que ver cuál de las personas tienen los dones de liderazgo y trabajar con ellos para lanzarlos, para animarlos a que también ellos al rato se constituyan líderes de la congregación. Y después, verso 23 de 14, de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia. O sea, en cada iglesia, él constituía ancianos. Así que es significativo ver a Pablo en cada una de estas congregaciones y él veía como una iglesia, y ya si es una iglesia, él procuraba el nombramiento de ancianos en cada congregación, demostrando Pablo y a sus compañeros que si querían establecer iglesias fuertes, responsables y reproductoras, era necesario establecer líderes. Era una declaración de fe al igual que un paso práctico con el fin de asegurar que tuvieran un liderazgo que necesitaban para lograr su máxima potencialidad. Es decir, hacer que los líderes se potencialicen, hacer que los líderes funcionen y hacerlos que trabajen y funcionen para que la iglesia crezca. Encomendar a los creyentes. Verso 23 del capítulo 14, segunda parte, y habiendo orado y con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es bien cierto que aunque les demos las herramientas para un liderazgo, tenemos que decirles, bueno, el Señor les tiene que ayudar, hay que encomendarlos al Señor, hay que encomendarlos, que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, porque los creyentes eran puestos en las manos del Señor y no de la iglesia que los había enviado. Ah, es que ustedes dependen ahora de Antioquía, donde a mí me enviaron. No, dependen del Señor. Vamos a ponerlos en las manos del Señor. Y entonces las nuevas congregaciones eran puestas en línea directa con el Hacedor, con nuestro Señor, a quien debían de recurrir en tiempos de necesidad o de persecución. Hay que tomar en cuenta la distancia, la lejanía. Y a veces cuando estamos sembrando iglesias muy lejanas a la iglesia madre, y que estamos yendo de tiempo en tiempo a colaborar y estamos levantando líderes, hay que trabajar con ellos y entregarlos al Señor, que el Señor les ayude en los momentos difíciles. Esto implica entonces, a ojos cerrados, confiar en el Espíritu Santo, tanto
como en los nuevos creyentes y sus líderes recién nombrados, que van a cometer errores como todos nosotros. Cuando iniciamos el ministerio, cometimos errores, pero implica que también enseñarles a que se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Pablo y sus compañeros se consideraron solamente parteros. Ajá, ok. Cuando una persona va a dar a luz, y les digo, como médico, que atendí muchos partos, solamente facilitamos, le enseñamos cómo respire, respire profundo, viene el dolor, puje, le vamos a ayudar, usted, pero quien va a dar a luz no es el médico, no es el partero, es la parturienta, es la que está embarazada, es la que va a dar a luz. Pero nosotros nos convertimos en facilitadores, parteros nada más, ayudarles a que si viene el cordón, este, eh, al cuello del bebé, quitárselo, cortar el cordón umbilical, bueno, hacer que salga la placenta, pero solamente somos facilitadores porque prácticamente es la embarazada la que tiene que hacer el esfuerzo, es la que siente el dolor, es la que tiene su canal de parto, es la que trae el producto y nosotros solamente facilitadores. Y Pablo y sus compañeros eso entendieron en el proceso de dejar que la vida de Cristo fluyera a nuevos creyentes. De esta manera, eh, daban a luz a nuevas iglesias. Y por eso escribe, fíjense, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, no está en Pablo, no está en la iglesia el que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, hablando de la nueva criatura. Continuar fomentando relaciones. Hechos 15:36 y Hechos 18:23. Después de algunos días, dice Hechos 15:36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, para ver cómo están. Ellos habían hecho el primer viaje misionero y habían regresado del concilio, estaban teniendo las cartas, estaban enviando las cartas de los acuerdos conciliares a las iglesias, estaban ellos dando las noticias y dijo, ¿por qué no vamos y visitamos a los hermanos para fomentar las relaciones, para ver cómo están, para seguir anunciando la palabra del Señor? Es importante notar que Pablo y Bernabé sentían una gran preocupación profunda y permanente por el bienestar de todos aquellos que ya habían creído, que ya habían sido ganados para el Señor, que ya eran de Cristo. Pero es también significativo notar que no les llama hijos, sino hermanos. Volvamos ya a visitar a los hermanos. Vemos en esto el interés de Pablo y de Bernabé, que buscan facilitar el crecimiento espiritual continuo de esos creyentes. Pero también se manifiesta un respeto por ellos, sabiendo que a final de cuentas le pertenecen al Señor y no a ellos. Y por eso Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, ve la división de ellos, porque unos se sienten que son de Apolos, otros que son de Cefas, otros que son de Pablo y dice otros que son de Cristo. Y Pablo les conmueve, les ataca que ellos deben de buscar la unidad. Y de esta manera, él significativamente no les llama hijos, les llama hermanos, de tal manera que ve por su crecimiento espiritual y sabe al final de cuentas que no le pertenecen al Señor. Convocar a las iglesias enviadoras. El problema, eh, si los gentiles tenían que convertirse en judíos cultural y ceremonialmente a fin de ser considerados salvos en Cristo, porque había judaizantes, era un problema que se estaba presentando en las iglesias. Entonces, esto era de crucial importancia para la iglesia, imponer sobre los gentiles convertidos las prácticas, por ejemplo, de la circuncisión, la guarda de la ley de Moisés, hubiera provocado que el cristianismo se limitara a ser otra secta del judaísmo, como lo eran los
los fariseos, los saduceos, los esenios, otra secta del judaísmo. La cuestión no puede ser resuelta por una sola congregación local. No vemos que la iglesia en Jerusalén convocara a las demás iglesias como si hubiera tenido una posición superior a las demás. No. El hecho de que la iglesia de Antioquía enviara a Pablo y a Bernabé, un ex miembro también de la iglesia de Jerusalén, indica que había cierto grado de autonomía, que cada iglesia disfrutaba y también tenían un sentido de confraternidad como iglesias hermanas. En Hechos 15:2 parece indicar que fue la iglesia de Antioquía la que tomó la iniciativa en este asunto. Ahora, ¿cuáles son algunas conclusiones a las que podemos llegar por nuestro estudio de la metodología de Pablo en Éfeso y su metodología general para empezar a desarrollar otras iglesias? Porque esto es lo que vimos hace un momento, la metodología de Pablo en Éfeso y la metodología general para empezar a desarrollar otras iglesias. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones a las que podemos llegar? La primera, Pablo y sus compañeros reconocieron una y otra vez que el Espíritu Santo era el director divino en todos estos esfuerzos. Eso es vital. El reconocimiento una y otra y otra y otra vez es el Espíritu Santo, es el director divino. De hecho, la carta, el libro, segundo libro de Lucas, el doctor Lucas, Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque es el trabajo del Espíritu Santo, se ve el mover desde el capítulo primero hasta el final. Pablo y sus compañeros entonces dan ese reconocimiento. Segunda conclusión, la oración afianzaba cada esfuerzo evangelizador y la siembra de iglesias. La iglesia en Jerusalén nació a través de una reunión de oración en el aposento alto. La carrera misionera de Bernabé y Saulo empezó con oración y ayuno. Y cuando encontraban oposición y persecución, no se ponían en contacto con la sede central a ver qué dice el gobierno de la iglesia, no, sino que iban directamente a Dios, orando sincera, fervientemente, y sin duda las iglesias facilitadoras cubrían cada esfuerzo con sus oraciones. La oración es importante. Todo aquello que quisiéramos empezar sin oración no va a funcionar. Debemos de pedirle a Dios que intervenga, que su Espíritu Santo se haga presente en todas nuestras decisiones. Tercera conclusión. La meta de los apóstoles era el establecimiento de iglesias. Subraye en su mente, por favor, responsables, reproductoras, edificadas sobre el fundamento de Jesucristo. Repito, establecer iglesias responsables, reproductoras, edificadas sobre el fundamento de Jesucristo. Y entonces, para tener iglesias responsables tenemos que tener miembros responsables, miembros fieles que diezmen, que ofrenden, que colaboren, responsables. Miembros que traen otras personas, reproductoras, que no están solo en la banca, sino que traen gente, llevan gente. Edificadas, que estudian la palabra, que conocen la doctrina, que viven la doctrina de Jesucristo. Porque conocerla, pues podemos tener todo el estudio. Pero recuerden que una buena ortodoxia hace una buena ortopraxis. Nosotros, si tenemos una buena ortodoxia, una buena enseñanza en base a Jesucristo, nuestra práctica será cristocéntrica, cristiana. Cuarta conclusión, la terminología que usaban era conducente tanto a la madurez y responsabilidad. Usaban palabras como creyentes, hermanos, discípulos e iglesias, incluyendo los que se reunían en las casas. No hay ninguna diferencia entre la terminología utilizada para referirse a nuevos creyentes y nuevas iglesias y la utilizada para referirse a cristianos e iglesias más maduros. Igual. En otras palabras, era una terminología que los levantaba, una terminología que los capacitaba, una terminología que los alentaba, no una que creaba una actitud de inferioridad y dependencia, o de menosprecio, o de subestimación,
No, de igualdad, de levantar, de capacitar, de alentar. En vista de estas observaciones, surgen estas varias preguntas. La primera, ahora, ¿cuál es nuestra estrategia de oración para sembrar iglesias? ¿Cuál es nuestra estrategia de oración? ¿Cómo está orando nuestra iglesia para sembrar nuevas iglesias? ¿Qué está haciendo la iglesia? Segunda pregunta, ¿qué filosofías, estrategias, metodologías y terminología necesitamos emplear para sembrar nuevas iglesias? Tercera pregunta, ¿qué podemos hacer para que nuestras estructuras y metodologías sean sensibles a la obra del Espíritu Santo para llevar a las nuevas iglesias a su máxima madurez en lugar de obstruir su obra? Porque a veces pareciera que nuestras estructuras administrativas, en lugar, o nuestras metodologías, o nuestros sistemas, no son sensibles al poder del Espíritu Santo. Y yo creo que debemos doblegarnos, humillarnos ante la potencia, ante el poder del Altísimo, que es el dueño de la obra y el que hace que la obra crezca y madure. Y no seamos los que obstruyan la obra. Entonces debemos asegurarnos que la iniciativa y la dirección para plantar iglesias sea del Espíritu Santo y que nosotros solo somos sus colaboradores, que estamos ahí colaborando con el poder santo de nuestro Dios. Muy bien, hemos terminado lo que es el fundamento bíblico. Este, no sé si tengan preguntas, por favor. Mil disculpas, mi hermano. No pude entrar a tiempo a la clase. Estaba yo en examen y pues bueno. Pero primero Dios voy a revisar la, Vean el video. la clase grabada. Sí, primero Dios, mi hermano. Muy hermosa su clase. Es un reto, es un reto. Que Dios le bendiga a mi hermano. Sí, hermana Tati, ¿cómo preguntas alguna Buenas cosa? tardes, Buenas tardes. muy interesante la clase, muy, la verdad que muy indispensable, ¿no? Cómo se han desarrollado la base del desarrollo de las iglesias y de la cual nosotros deberíamos contagiarnos, pero bueno, de a poquito vamos. Muy linda la clase. Muy bien, para irle avanzando y a ver hasta dónde alcanzamos a ver, vamos a ver ahora el fundamento espiritual. Déjenme poner la presentación. Bueno, queridos alumnos, hemos revisado el fundamento espiritual para la siembra de iglesias. Ahora vamos a ver el fundamento espiritual. Y el logro más asombroso en la historia del mundo tiene que ver con esto de la extensión del evangelio en el primer siglo. Es que es increíble cómo con pocos recursos, con casi nada, con poco personal, se logró el- la gran extensión del evangelio en el primer siglo de la era cristiana. Y la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿se ha puesto usted a pensar qué les habrá parecido a los 12 apóstoles lo de la gran comisión? Y están allí en Galilea reunidos y Jesús les dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y en base a eso, hoy los envío, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice, Señor, ¿te refieres a nosotros? Este, nunca hemos salido de Israel. Hemos recorrido contigo, hemos dejado Capernaum y hemos ido hasta Samaria y más allá, pero apenas si sabemos nuestro idioma. Hablamos arameo y un lenguaje muy rústico, muy campesino. Ni siquiera tenemos el idioma
letrado de Jerusalén, de los sacerdotes, que hablan un buen hebreo. Aún nuestros paisanos se burlan de nuestro acento corriente. Y aparte de eso, ninguno de nosotros ha tenido una educación formal. No tenemos estudios rabínicos. ¿Cómo entonces podemos ir al mundo? Y otra cosa, si agregas al hecho de que tampoco tenemos recursos económicos. Ahora, la pregunta, Señor, ¿cómo esperas que cumplamos tu mandato? Ahora, teniendo en cuenta todos esos factores que ya mencioné, más el hecho de que no contaban con la imprenta, la radio, la televisión, el teléfono, el correo electrónico, los automóviles, los aviones, los templos, las fotocopiadoras, que no tenían una organización central, ni recursos económicos, ni amigos influyentes en el gobierno. Entonces, ¿cómo explicamos que el Evangelio llegó a Roma, la capital del mundo, de ese mundo conocido en aquel entonces? ¿Cómo lo explicamos? Tenían en su contra los poderes eclesiásticos del Sanedrín, su religión, y los poderes como la política y el militar como del Imperio Romano. La única razón por la cual estos cristianos pudieron transformar al imperio fue la presencia y el poder del Espíritu Santo. Eso fue la explosión que conmovió el primer siglo. Ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de la dependencia del Espíritu Santo. Y al considerar la tarea de sembrar iglesias, queremos enfocarnos en ese papel esencial, en ese papel vital, en ese papel crucial que tuvo y que sigue teniendo hasta el día de hoy el Espíritu Santo cuando queremos extender el Evangelio y establecer nuevas iglesias, mis queridos hermanos. Cada sembrador de iglesia tiene que estar completamente familiarizado con la función que el Espíritu Santo cumple en esto de plantar nuevas congregaciones, a fin también de poder no solamente depender, sino dejarse guiar, dejarse dirigir por la presencia y el poder de nuestro Dios para lograr este cometido. El Espíritu Santo da el poder para cumplir la misión. Lo último que Jesús dijo antes de ascender al cielo fue: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Sus discípulos habían preguntado acerca anteriormente de un poder político para librarse del yugo romano. Ellos, estando en el monte, le dijeron: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Pero Jesús promete un tipo distinto de poder en el verso 8, el dunamis, una capacidad total y adecuada de la mente y del espíritu para la tarea gigantesca que tenían por delante. Ellos pensaban de una manera literal poder deshacerse del yugo romano. ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Seremos verdaderamente libres? ¿Estará el reino de Dios en Israel y sacaremos a los romanos de aquí? Y Jesús les promete un tipo distinto de poder, el poder de su Santo Espíritu. El historiador y misionero Albert von Oster afirma: la iglesia recibió de Cristo no solo el mandato, sino el impulso interior poderoso y irresistible de vida y amor para transmitir a su ambiente la vida que había recibido. Entonces, bien importante, hermanos, que la iglesia recibió de Cristo no solo el mandato, sino el impulso del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo da poder y un espíritu de valentía. Es decir, ellos empezaron a sentir ese denuedo, esa valentía para poder predicar, quitarse el miedo. El Espíritu Santo era un poder que trabajaba en su vida y los hacía valientes para predicar. Cuando alguien me dice, cuando hablo yo acerca de la llenura del Espíritu Santo, todas las veces que en la Escritura aparece que eran llenos del Espíritu Santo, eran para predicar el Evangelio.
no era para caer tirados en el piso, o, o emocionalismos. No. Una persona llena del Espíritu Santo va a llevar el Espíritu Santo a compartir el Evangelio, a predicar. El ejemplo más dramático es el de Simón Pedro, quien negó al maestro ante una sirvienta. Pero más adelante proclamó a Cristo ante una asombrada multitud, según Hechos capítulo 2. Y también lo vemos en Hechos capítulo 5. Las autoridades lo habían amenazado junto con Juan para que no enseñaran en el nombre de Jesús, pero ellos respondieron sin temor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Luego procedieron a testificar ante aquellos que los amenazaban. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ese Hechos 5:30-32 que acabo de leer, no cabe duda que los apóstoles habían recibido tal valentía del Espíritu Santo que no tenían temor del encarcelamiento e incluso de la muerte. Ellos iban con todo el valor a proclamar a Cristo resucitado. Segundo, el Espíritu Santo da poder brindando un espíritu de amor. Aparte del valor, te va a dar amor. El celo evangelizador no surge de creencias intelectuales ni de argumentos teológicos, sino del amor. Si tú evangelizas, tienes que tener compasión por el otro. Tienes que tener amor por el otro. No quieres verlo perdido. Ni a tu familiar, ni a tu amigo, ni a tu vecino, ni a tu compañero de la escuela, ni a tu compañero de trabajo. Tienes amor por las personas. El conocimiento de Cristo es una riqueza tan grande que el espíritu de amor tiene que obligadamente anhelar impartirlo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios, escuche bien, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces miramos que ese Espíritu Santo ha hecho que el amor de Dios sea derramado en nosotros. Y al tener amor, entonces nosotros podemos tener celo evangelizador. Podemos compartir el evangelio con otras personas. Tercero, el Espíritu Santo da poder inspirando las palabras de testimonio, porque luego a veces, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué predico? ¿O qué voy a hacer? Cuando Pedro predicó el evangelio el día de Pentecostés, sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y sus oyentes se compungieron de corazón, según Hechos 2:37, dice, varones, ¿qué haremos? Preguntaron. Y también cuando Esteban habló ante los ancianos en la sinagoga, en Hechos 6:10, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Así que uno de los principales temores que tiene el testigo en potencia es que a veces no sabe qué decir. Hermano, ¿y ahora qué voy a decir? Usted toque la puerta y diga, soy Ricardo Méndez. Vengo de la Iglesia de Dios Séptimo Día y vengo compartiendo el reino de Dios. ¿Me permite hacerle algunas preguntas? Y empieza uno a establecer prácticas con las personas a las que vamos a llevar el Evangelio. Pero necesita usted tener el valor, tener el amor como segundo. Y tercero, dejar que el Espíritu Santo le ponga a usted inspiración en su boca para que usted tenga palabras que decir. Usted necesita saber que el Espíritu Santo estará presente para inspirarle sus palabras. El Espíritu Santo provee la estrategia para la misión. Primero, el Espíritu Santo provee la estrategia general. Nunca ha dejado de asombrar la forma como se mueve el Espíritu Santo y cómo guía a la iglesia primitiva. Oh, qué maravilloso. Como en Hechos 1:8 Jesús da un bosquejo de la estrategia que va a brindar el Espíritu Santo. ¿A dónde va a ser testigo? En Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea. ¿En dónde más? En Samaria. ¿Y dónde más? Hasta lo último de la tierra. Ah, donde yo estoy, Acapulco, México, es lo último de la tierra. Donde tú estás, Buenos Aires, Oberá, Argentina, donde quieras, en Misiones, donde quiera que tú estés, es lo último de la tierra, porque esto empezó en Jerusalén y traspasó las fronteras y estamos nosotros en Latinoamérica, en el continente americano, y es lo último de la tierra. Este es el bosquejo del resto del libro de Hechos.
muestra cómo se llevó a cabo. Y hemos visto en el fundamento bíblico cómo fuimos de capítulos en capítulos, y cómo fue el Espíritu Santo trabajando en todo el libro de Hechos. Segundo, el Espíritu Santo guía a individuos en momentos estratégicos. No solo proveyó la estrategia general para la extensión del evangelio, sino que guió también a las personas, a los individuos. Por ejemplo, número 1, Felipe es llevado al desierto. Si en el desierto no hay gente, no, pero va a pasar un carro con un etíope que ha venido a Jerusalén a adorar, a buscar a un Dios santo, compró un libro santo y él está leyendo, pero no entiende. Y él se acerca al carro del etíope y dice, ¿entiendes lo que lees? Y empieza a trabajar con él. Hechos capítulo 8, verso 29. Pedro a Cornelio. Pedro está en Jope, en casa de Simón, un Simón curtidor. Y allí él ha estado en ayuno, ha estado en oración y sube al terrado de la casa de este Simón curtidor y ahí Dios le manifiesta un lienzo en 3 ocasiones y diciendo, Pedro, mata y come. Y él ve animales cuadrúpedos y de todo tipo. Y Señor, jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor lo lleva a entender que va a ir a la casa de un soldado romano, que su compañía es la italiana y que se encuentra en una ciudad romana, en Cesarea de Filipos, y allí él va a tener que ir a entrar a la casa, siendo judío, a la casa de un tal Cornelio, y va a compartirle, y él dice, pues yo nunca me he metido a la casa de un gentil, yo nunca, como dice, nunca he comido cosa inmunda. Y le hace ver que tiene que ir a casa de Cornelio. Y pero Cornelio juntó familiares, amigos, conocidos. Y Hechos 10:19, allí lo manifiesta. Pablo, Pablo ha intentado con Bernabé recorrer todas otra vez las iglesias en el primer viaje misionero. Y en el segundo viaje misionero, él tiene una visión, está dormido, Hechos 16, 6 al 7. Y entonces se aparece en sueños un varón macedonio y le dice, ven y ayúdanos. Y esto sirvió para que traspasara el evangelio del continente asiático al continente europeo, porque Macedonia ya está en el continente europeo. En su libro Missionary Methods Saint Paul's or Ours, o sea, métodos misioneros, los de San Pablo o los nuestros, Roland Allen, el escritor, dedica mucho espacio a describir la estrategia misionera utilizada por Pablo en centros de la administración romana, de la civilización griega, de la influencia judía y del comercio mundial. Pero Allen explica, entonces, a medida que el Espíritu Santo abría la puerta, Pablo se concentraba en ese centro y lo compartía en un lugar estratégico de actividad evangelizadora. Muy bien, estamos en este segundo fundamento, que es el fundamento espiritual, y nuestro tiempo está terminado, pero tenemos unos minutos para preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Abra su Muy micrófono. bien, vamos muy bien. ¿Se emocionan o no se emocionan? Porque yo sí me emociono. ¿Y cómo están ustedes allá? Alumnos que nos van a ver por el video, eh, quiero que esta clase los vaya, hoy no los va a dejar tarea, porque todavía no entramos a la parte que les voy a pedir tarea. Yo creo que va a ser la siguiente semana, la primera tarea. Pero si hay alguna duda, alguna pregunta, adelante. Sí, sí, es emocionante porque sin duda todos creo que como cristianos y queremos ser discípulos, sería lindo alcanzar a más almas para Cristo, ¿no? Y como usted dice, ahí está nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, vecinos, y qué lindo sería poder llegar a ellos, ¿no? Y es un trabajo muy grande, un testimonio de vida y todo junto, y la verdad que es un desafío con el que hay que crecer despacito porque arrebatados no va a funcionar. Muy bien, les Así prometo que que, vamos a ponerle entusiasmo para poder. les prometo que las presentaciones las voy a subir mañana.
Bueno, se las voy a pasar al profesor para que la tengan en la plataforma y ustedes puedan revisar también las presentaciones de PowerPoint. Por mi parte es todo. Oramos para clausurar la clase. Amantísimo Dios y Padre, queremos darte gracias porque nos has dado la vida y nos has dado el tiempo, Padre, de compartir clases con tus hijos. Queremos pedirte por aquellos que han de ver los videos, Padre, también trabaja en sus vidas. Permite, Padre, que esta materia sea de bendición para ellos y sus iglesias. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.